Bienvenidos al aula magna de esta escuela judicial. A continuación, escucharemos la conferencia magistral titulada La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución Mexicana, que será impartida por el doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para tal efecto, cedo el uso de la palabra al moderador, doctor Joaquín Mendoza Esquivel, director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Muchas gracias, muy amable. Nuevamente, buenas tardes a todos, señor ministro. Gracias por el honor de su presencia en este evento académico, en este segundo Congreso Internacional de Filosofía del Derecho. Es un gusto para su servidor presentar al señor ministro doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo. El señor ministro es licenciado en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, también es maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y maestro en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, con la tesina El síndrome de alienación parental. Es doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, con la tesis de grado propuesta para una real y efectiva garantía del derecho a la defensa. Fue designado por el Senado de la República el 10 de febrero de 2011 como ministro de la Suprema Corte de Justicia por un periodo de 15 años. El tema que el señor ministro hoy nos va a exponer, yo lo veo con algunos matices. Por ejemplo, los derechos humanos en México tienen una doble fuente: la Constitución Política Mexicana y los tratados internacionales de los cuales México es parte. Estos conjuntos normativos no se relacionan en términos jerárquicos. Así, en presencia del Instituto Jurídico Político de la Supremacía Constitucional, cuando la Constitución Política Mexicana expresamente dispone una restricción a un derecho humano, a esa restricción debe estarse en atención justamente a la supremacía constitucional. El tema que el señor ministro nos va a exponer es un tema de mucha actualidad, un tema que no solo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista constitucional, es de una relevancia indudable. Señor ministro, si es usted tan amable, por favor. Gracias. Por favor, señor ministro, gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero iniciar, como siempre, agradeciendo al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y de manera muy particular, desde luego, a la Escuela Judicial y a su director, el doctor Joaquín Mendoza. Para mí es un gran privilegio poder estar aquí. Es, como siempre, regresar a esta Escuela Judicial. Para mí es regresar a casa, es regresar con amigos, es regresar con compañeros de labor, de trabajo, de pensamientos, de muchos años. Y así es que yo me siento siempre en casa. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Se me ha invitado a participar en este congreso, segundo Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, con un tema que, pues, se ha tratado desde distintos aspectos, se ha comentado desde distintos foros. Ustedes en este congreso, desde luego, tendrán la oportunidad de acercarse a la temática desde perspectivas muy distintas, y yo creo que finalmente eso es lo que nos enriquece, el contrastar puntos de vista desde distintas posiciones. Es evidente que a partir de la reforma constitucional de 2011, los tratados internacionales se convirtieron en un parámetro de referencia para la protección de los derechos humanos. Aquí quisiera yo introducir una idea que a veces se ha generalizado, en el sentido de que a partir de esta reforma constitucional de 2011, en nuestro país
se defienden, se protegen y se garantizan los derechos humanos. Y esto, pues para los que ya tenemos algunas décadas en esta función, podemos dar fe de que eso no es cierto. La vocación natural de los órganos impartidores de justicia y de manera muy particular de los jueces constitucionales siempre ha sido, siempre, la protección de los derechos humanos. Claro que hoy tenemos un nuevo diseño y hoy tenemos algunas herramientas también novedosas que nos ayudan en nuestra labor. Diversos autores afirman que los instrumentos internacionales ya formaban parte de nuestro ordenamiento constitucional antes de dicha reforma. Y también sobre esta afirmación les podría yo decir que muchos tribunales, tanto estatales como federales, veníamos aplicando las normas protectoras de derechos humanos previstos en tratados internacionales antes de la reforma constitucional de 2011. Nos podemos remitir a muchas sentencias anteriores a 2011 para poder corroborar lo que les estoy comentando. Esta reforma se ha dicho que es un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos. Y aunque la palabra no me gusta mucho, la de paradigma, sí creo que hay un nuevo diseño constitucional. Y hay, como decía yo, nuevas herramientas para llevar a cabo esta función. Decía yo que lo que sucede es que ahora nuestra Constitución, a diferencia de lo que pasaba antes de 2011, antes la Constitución otorgaba garantías y hoy la Constitución reconoce derechos. Y este cambio de una sola palabra nos da en realidad la noción de la profundidad de esta modificación. Si la Constitución lo que hace es reconocer derechos humanos, esto quiere decir que esos derechos humanos existen antes de la Constitución. Y en consecuencia, se reconoce un ámbito de derechos fundamentales o de derechos que le corresponden a cualquier persona simple y sencillamente por el hecho de ser humano. Este es un nuevo enfoque y muy positivo y desde luego muy protector. ¿Qué más nos dice nuestra Constitución a partir de esta reforma? Pues nos dice por ahí, me parece que es el segundo párrafo, o no, me parece que es el tercero, en donde dice que todas las autoridades de este país están o tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Esta obligación constitucional que hoy por hoy está en el texto del artículo primero, desde luego tiene que ser honrada por todas las autoridades. Y como se establece que son todas las autoridades, pues naturalmente que las autoridades judiciales también estamos incluidas en ese mandato, en ese ordenamiento. ¿Y cómo nos dicen a las autoridades judiciales en concreto que debemos honrar esta obligación? Pues nos dice por ahí, mira, tratándose de las normas que reconocen derechos humanos, tanto las que establece esta Constitución como las que se encuentran en cualquier tipo de tratado internacional firmado por nuestro país, siempre vas a preferir la norma que genere la protección más amplia. Esto se ha dado a llamar el principio pro persona. ¿Qué es el principio pro persona? En primer lugar, tienes que localizar las normas que reconocen ese derecho y de entre esas normas que reconocen ese mismo derecho, tienes que preferir la que genera, la que provoca, la que contempla la protección más amplia al mismo. El problema se presenta precisamente cuando nosotros queremos bajar estas normas y estos enunciados a los casos concretos que tenemos que resolver todos los días los juzgadores. Y ustedes me dirán, pues ¿cuál complicación? Pues está clarísimo, tengo que irme por la norma que genera la protección más amplia. Y yo les diría,
primero vamos a ponernos de acuerdo cuando una norma genera una protección más amplia. Porque, como se dice también comúnmente, tiene sus asegúnes la aplicación práctica y cotidiana de estos enunciados. Hace rato el doctor Joaquín Mendoza hacía referencia a algunas partes de una ya célebre contradicción de tesis que se conoce por su número, la 293 de 2011, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó algunos de estos temas. Se dijo en esta contradicción de tesis 293 de 2011, en primer lugar, que existe un parámetro para contrastar la regularidad de los actos, que ahora ya no solo se compone por la Constitución, sino también por las normas de fuente internacional que reconozcan derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? En principio, que no existe, esta fue una posición mayoritaria, y como mayoritaria la tengo que exponer, aunque yo no la comparta, de que no existe hoy por hoy un tema de relación jerárquica entre Constitución y tratados internacionales. Es decir, como puede haber reconocimiento de derechos tanto en la Constitución como en tratados internacionales, digamos que todas estas normas se encuentran al mismo nivel. Y que cuando yo, juez, quiero acudir a alguna norma para proteger un derecho humano, voy a encontrar en un mismo nivel, en una misma amalgama, tanto a las normas constitucionales como a las normas de fuente internacional. Nada más que surgió alguna discusión en relación con las restricciones expresas que marca la Constitución al ejercicio de muchos de los derechos que reconoce. Siempre la palabra restricción como que genera cierto rechazo, porque si usted nos viene a hablar aquí de protección de derechos humanos y ahora no sale con que hay restricciones, pues ¿dónde quedó el tema de la protección y dónde quedó el principio de la norma que genera la protección más amplia? ¿Cómo es que la Suprema Corte diga que si nuestra Constitución marca una restricción expresa al ejercicio de un derecho, esa restricción expresa debe también aplicarse a la norma de fuente internacional que no la recoge, que no reconoce esa restricción? Y esto pues, no creo que fue algo que se nos ocurrió ahí en el estudio del asunto, no. Esto deriva del mismo texto constitucional. Si ustedes se fijan, el texto del artículo primero, en su primer párrafo, infine, como dicen los clásicos, o al final del primer párrafo, después de que señala que se reconocen los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, continúa y dice los cuales, y ahí se está refiriendo a todos los derechos, tanto los que están reconocidos en la Constitución como los que provienen de fuente internacional, los cuales solo podrán restringirse o suspenderse bajo las condiciones y en los términos que esta Constitución establezca. No es cita textual, estoy tratando de recordar. Pero lo que ahí dice es que solo la Constitución tiene la posibilidad de marcar restricciones al ejercicio de un derecho. Pero cuando las marca, pues entonces hay que tomarlas en cuenta cuando vamos a analizar el tema de la protección más amplia. Y muchos dirían, bueno, estamos en un congreso de filosofía y aquí este señor prácticamente nos está planteando un dilema con una contradicción implícita. A ver, por un lado, que apliquemos la norma que genera la protección más amplia, y por otro lado, que prefiramos, si es que hay una restricción en nuestra Constitución, esa norma que marca una restricción. ¿Les parece que hay un dilema ahí? ¿De dónde parte el problema? Vamos a definir cuándo una norma genera
una protección más amplia. Si tenemos en nuestra Constitución reconocido un derecho y al mismo tiempo a ese derecho se le marca una restricción a su ejercicio, que por otro lado, ¿cuál es la razón de ser de marcarle restricciones al ejercicio de los derechos en nuestra Constitución? ¿Es porque el constituyente permanente anda viendo cómo nos molesta? ¿O anda viendo de qué manera va a poder violarnos nuestros derechos? ¿A qué creen que obedezca que la Constitución prevé, casi al mismo tiempo que reconoce el derecho, le marca alguna restricción a su ejercicio? Pues porque está tratando de regular la estructura de un Estado y está tratando de lograr una vida armónica y en coordinación en una sociedad en la que todos tenemos que poder ejercer nuestros derechos, pero también en el que el ejercicio del derecho propio no puede implicar la afectación del derecho de los demás. Esa es, desde mi punto de vista, la causa eficiente de las restricciones expresas que marca nuestra Constitución. Y aquí entramos a otra posible contradicción, que esta viene desde nuestras clases de derecho constitucional o de teoría constitucional, porque todos aprendimos, en primer lugar, que el catálogo que contiene nuestra Constitución en lo que se denominó tradicionalmente su parte dogmática, era un catálogo mínimo de derechos, es decir, era el ámbito mínimo de derechos de los particulares frente al Estado, y que ese catálogo perfectamente se podría ampliar. Esta afirmación frente a otra que también estudiamos y en donde nos decían que ningún derecho es absoluto, que todos los derechos tienen límites en la medida, insisto, de que van a interactuar con el ejercicio de los derechos de todos los demás con quienes convivimos en sociedad. Fíjense ustedes qué marco tan complicado para un juzgador, porque insisto, en el ámbito de la academia esto está muy claro, están muy definidos los conceptos y los podemos entender de manera muy sencilla. Pero en el ámbito del juzgador, ¿qué tenemos? Tenemos que, yo soy el juzgador. ¿Cuál es la naturaleza esencial de un juez? Impartir justicia, correcto. ¿Pero a través de qué? De la resolución de conflictos o controversias, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué implica un conflicto o una controversia? Pues un choque de derechos o de intereses legítimos en donde ambas partes van ante un juez exigiendo que hacer valer su propio derecho y desde luego que su derecho prevalezca sobre el de su contraparte. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Si la situación del juez es estar en medio de este conflicto, de esta controversia, y finalmente emitir una solución que defina la misma, porque aquí los juzgadores no podemos al final del camino declarar empates, aunque a veces se dan de alguna forma, pero aquí es, yo le doy la razón a uno y el otro va a resultar condenado. El juez entonces tiene que garantizar para las partes que litigan ante él ¿qué? ¿Cuál es la principal característica que debe tener un juez? Imparcialidad. Neutralidad. ¿Por qué? Pues porque las partes tienen que tener la tranquilidad de que cuando acudan ante un juez, ese juez va a hacer el análisis de la controversia desde un aspecto totalmente imparcial, sin ningún ánimo ni de ayudar ni de perjudicar a ninguna de las partes. ¿Estamos de acuerdo? Este ordenamiento para los juzgadores, que todos lo asumimos, ¿cómo se puede hacer congruente
con la obligación que marca el artículo primero. A ver, momento, señor juez, el artículo primero, seguramente los que somos juzgadores lo hemos visto en muchos escritos, ¿no? Vengo a exigirle que cumpla con la obligación que le establece el artículo primero constitucional en el sentido de promover, proteger, garantizar los derechos humanos, claro, míos. Porque no viene la petición así en abstracto, ¿no? Vengo a exigirte, juez, que me protejas mis derechos humanos. Y tú tienes una obligación de promover, respetar y garantizar mis derechos humanos. Y al día siguiente o el mismo día vamos a recibir una promoción de la contraparte exactamente con la misma petición. ¿Qué va a hacer el juez? Los jueces podrán abocarse al cumplimiento de esta obligación constitucional para ambas partes. O sea, el día de hoy digo, a ver, parte actora, hoy te voy a promover y a respetar tus derechos humanos a ti. Y entonces déjame ver qué podemos revisar en el contexto tanto constitucional como internacional para ver cómo puedo ampliarte tus derechos. Y al día siguiente, pues ahora voy contigo demandado y en el mismo punto vamos a tratar de hacer esta búsqueda para ver cómo podemos ampliar tu gama de derechos. ¿Eso es lo que tenemos que hacer los jueces? Por lo menos esa es la función que hemos asumido como la esencia de nuestra actividad. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Lo que pasa en realidad es que cuando el juez se preocupa por la situación de una de las partes, afecta a la otra. Sin duda, sin duda. Y si un juez se preocupa, no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero se preocupa desmedidamente por los derechos humanos de una de las partes, está perjudicando los derechos humanos de la contraparte. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Estuve en un evento en la gran mayoría eran abogados, litigantes, y yo les decía, ¿qué opinan ustedes de un juez que en cumplimiento de esta obligación del artículo primero, en todos los casos hace análisis de convencionalidad y empieza a inaplicar por inconvencionales preceptos del Código Civil o del Código de Procedimientos Civiles o del Código Penal o del Código de Procedimientos Penales? Y a todos se le iluminaban los ojos, decían, bueno, ese es un juez moderno, progresista, que está a la altura de los retos que hoy por hoy nos marca nuestra Constitución y nuestro sistema. Y yo les decía, correcto, me parece muy bien y comparto con ustedes la idea, pero ¿qué tal si lo hace a favor de su contraparte? Entonces ya no les pareció tan buena la idea. Porque cuando esto el juez lo hace a favor de mi contraparte, entonces digo, no que es un juez progresista, moderno, que está cumpliendo debidamente con la obligación que le marca la Constitución y las leyes, sino que es un juez corrupto y es un juez vendido y que está a favor de los intereses de mi contraparte. ¿Cierto o falso? Entonces nos encontramos en medio de una verdadera, ¿cómo le dijera yo?, encrucijada. ¿Cómo le vamos a encontrar o cómo le tenemos que ir encontrando la salida a estos dilemas? Les decía yo, el principio pro persona. Hoy en todos los escritos se alega el principio pro persona. Y el principio pro persona, naturalmente, quien lo alega, dice, equivale a que me des la razón en lo que yo estoy alegando, ¿eh? Olvídate de análisis jurídicos, constitucional, no. Yo vengo a demandar esto y como hay principio pro persona, tú me tienes que dar la razón a mí. Se acabó. No hay otra posibilidad de la aplicación del principio pro persona. ¿Sí o no? Bueno, pues el principio pro persona no es eso, desde mi perspectiva.
o desde la perspectiva práctica de la aplicación de este enunciado. El principio pro persona es, vamos a hacer un análisis de las normas que posiblemente puedan ser aplicables a este caso y vamos a buscar la que genere la protección más amplia. Pero a ese punto quería yo llegar. ¿Cuál es la norma que genera la protección más amplia? ¿La que reconoce un derecho sin marcarle ninguna restricción? ¿O la que reconoce ese mismo derecho y le marca ciertas restricciones? Ustedes me dirán, bueno, pues ya le afectó la hora y el café que le invitaron, pues naturalmente que la que genera la protección más amplia es la que no tiene restricciones. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Les voy a poner un ejemplo, que es inventado, no es real, es inventado para efectos meramente explicativos. Nuestro artículo 6º constitucional reconoce, entre otros derechos, el derecho de acceso a la información pública. ¿De acuerdo? Muy bien. Está reconocido. ¿Le marca restricciones? Bastantitas, bastantitas. Pero vámonos con una. Dice que yo tengo acceso a la información pública, pero que si hay datos personales ahí, de otro individuo, esos se tienen que salvaguardar. ¿Estamos de acuerdo? Hay una norma constitucional que reconoce un derecho y le marca una restricción. Vamos a suponer, y aquí está lo inventado del ejemplo, porque no creo que exista, pero vamos a suponer que hubiera un tratado internacional en donde se reconociera el mismo derecho de acceso a la información pública y no le marcara ninguna restricción. Que dijera, todos tienen derecho de acceso a la información pública sin ninguna restricción. Tenemos una norma constitucional que reconoce un derecho con una restricción y tenemos una norma internacional que solo reconoce el derecho y no le marca ninguna restricción. ¿Cuál es la norma que genera la protección más amplia? ¿La que no marca ninguna restricción? Pues tenemos que volver a citar a los clásicos. ¿A según? ¿No? Pues ¿a según quién? Si yo soy el que está solicitando la información, naturalmente que la norma que genera la protección más amplia para mí es la que no le marca ninguna restricción y entonces yo quiero que a mí me apliquen esa norma porque yo quiero tener acceso a todo, sin ninguna restricción. ¿Y qué hacemos con aquella persona cuyos datos personales están incluidos en esa información? ¿Qué le vamos a decir? Pues fíjese que le protegimos los derechos a esta persona y pues usted, como dicen los chavos, salió raspado porque pues si se los protejo a él, pues lo tengo que desproteger a usted. ¿No? Por tercera ocasión repito mi pregunta, ¿cuál es la norma que genera la protección más amplia? ¿La que solamente privilegia o protege los derechos de una de las partes? ¿O la que busca un equilibrio para que todos los derechos sean efectivos, se puedan ejercer y haya una correcta ponderación de derechos sin que uno, digámoslo así, arrase o atropelle al otro? Esta es la perspectiva que yo le quiero encontrar a este dilema. ¿Tenemos la obligación de proteger derechos humanos? Sin duda, todos la tenemos. ¿Tenemos la obligación de atender y aplicar el principio pro persona? Claro que sí. Pero en el ámbito judicial, en el ámbito jurisdiccional, estas normas no pueden ser aplicadas en puridad académica. Tienen que adaptarse a la actividad jurisdiccional y tienen que dejar al juez y tienen que dejar a las partes a salvo, con las garantías que deben tener siempre de que cuando entran a un proceso va a haber un juez imparcial
que va a aplicar las normas que están previamente expedidas para ese efecto y que finalmente pues dictará la resolución que corresponda. No digo que esto tenga que pasar en todos los casos, pero también no acepto las críticas que dicen que con la contradicción de tesis 293 la Corte de plano derogó en los hechos la reforma constitucional de 2011, porque entonces ya no le damos ninguna aplicación a los tratados internacionales. Eso no es cierto. Aquí les traigo, en un par de horas yo creo que voy a llegar a ese punto, aquí les traigo varias resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se han aplicado normas de fuente internacional que generan una protección más amplia, por encima de nuestras normas constitucionales. ¿Cuál es el problema que se genera? El problema es cuando nuestra norma constitucional nos marca una restricción expresa al ejercicio de ese derecho, como la que les acabo de mencionar en este ejemplo, que repito, es inventado. No me vayan a citar ni vayan a decir que ya hay un tratado, ya dijo. No, es inventado. Hay muchos derechos, también en nuestra Constitución, que están enunciados solamente. Pensemos, por ejemplo, en los DESC, derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, derecho a un medio ambiente sano. ¿Están en la Constitución? Claro que están en la Constitución. ¿Hay restricciones para su ejercicio? Yo no las he encontrado. Por ejemplo, derecho a una vivienda digna. Y aquí hay varias resoluciones de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia donde hemos abordado el tema, derecho a una vivienda digna. Y no solamente es el caso de que, a ver, yo no tengo una vivienda y entonces vengo a exigirle al Estado que me dote de una vivienda. No, estamos dándole contenido a ese derecho. Nuestra Constitución solamente dice que tenemos derecho a una vivienda digna. No nos dice qué es una vivienda digna. ¿Estamos de acuerdo? No nos dice cuál es la obligación que tiene el Estado para el cumplimiento de ese derecho. ¿Estamos de acuerdo? Pero, y qué bueno, no le marca ninguna restricción al ejercicio de ese derecho. Y ahí sí hay tratados internacionales, y eso sí los conozco, que han profundizado más sobre el alcance y el contenido de este derecho a una vivienda digna. Y entonces ahí sí no hay ningún problema. Tengo una norma constitucional que dice todos tenemos derecho a una vivienda digna y tengo una norma internacional que reconoce el mismo derecho, pero que dice, y una vivienda digna es la que cumple estos y estos requisitos. Y las obligaciones del Estado para respetar ese derecho son A, B, C, D y E. Ahí está el principio pro persona, naturalmente. Y ahí no hay ninguna restricción. Entonces, no creo tampoco que con el tema de las restricciones expresas de la Constitución estemos aniquilando el principio pro persona o la norma o la aplicación de la norma que genera la protección más amplia. Estamos dándole, y así lo dice la contradicción de tesis 293, una deferencia a nuestra Constitución. Y le estamos dando una deferencia a nuestra Constitución porque en una reforma integral en materia de derechos humanos no se le tocó una coma al artículo 133 constitucional. Y el artículo 133 constitucional dice, desde 1917, que para que un tratado forme parte de lo que ahí se llama la ley suprema de toda la Unión, tiene que ser conforme con la Constitución. Y porque el artículo 105 constitucional, que prevé las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, siguen estableciendo que es posible combatir a través de estos medios
como inconstitucional un tratado internacional. Y porque el artículo 133 sigue diciendo que los tratados, para que formen parte de nuestro sistema jurídico legal, tienen que ser ratificados por el Senado. Y yo les preguntaría, ¿en qué consiste esa labor de ratificación del Senado? ¿Qué es lo que hace el Senado para ver si ratifica o no un tratado? Pues ver si es acorde con nuestra Constitución. Si nosotros sostenemos que hoy por hoy los tratados internacionales que reconocen derechos humanos por ese solo hecho ya forman parte de nuestro parámetro de regularidad constitucional, pues entonces no hay necesidad que pasen por la ratificación del Senado de la República. Y no hay necesidad de que el tratado sea conforme con la Constitución, porque en estos ejemplos que estamos viendo, pues puede ser que el tratado vaya más allá de la Constitución. Y si es más allá, sin restricción expresa, no hay ningún problema, porque aplicamos el principio de que la Constitución marca un catálogo mínimo de derechos. Pero si la Constitución marca una restricción expresa, entonces vamos al principio de que no existen los derechos absolutos y en una vida en sociedad tienen que hacerse coincidir el ejercicio y la vigencia de los derechos de todos los que tenemos que interactuar unos con otros. Les decía yo que traía algunos datos de resoluciones de la Suprema Corte en donde se han aplicado normas de fuente internacional. Simplemente se los voy a enunciar, que conste que empecé tarde, tampoco me voy a echar la culpa de todo. En relación con derecho de acceso a la información, hay una acción de inconstitucionalidad 11 de 2013, en donde se recogieron varios argumentos del caso de Claude Reyes y otros contra Chile. Tuvimos otro caso muy interesante también de una persona que demandó, habiendo sido declarado en estado de interdicción con un padecimiento concreto que se llama síndrome de Asperger, en donde se le reconoció que tenía derecho a ser tomado en cuenta su voluntad al momento de definir pues su situación. No es el caso de que se demuestra que tiene cierto padecimiento y que este padecimiento puede tener ciertas afectaciones, para que con base en eso declarar en estado de interdicción una persona sin posibilidad de que su voluntad pueda contar en adelante en ninguna de las decisiones de su vida. Entonces ahí, en ese caso, también acudimos al sistema interamericano y universal a efecto de recibir el modelo social de discapacidad y declarar la interpretación conforme de un artículo del Código Civil del Distrito Federal. Tenemos otro caso que también ha generado mucho revuelo, que es el caso de los intereses usurarios. El caso de los intereses usurarios se determinó con base en la interpretación directa del artículo 21.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de que nadie puede abusar del otro. Se estableció que no obstante que hay intereses que se pactan en un contrato mercantil con libre voluntad, pues si se advierte que esos intereses son totalmente desmedidos y usurarios, se puede proceder a su modificación y, digamos, anular la tasa que incluso fue libremente pactada por quien contrata esos créditos. Aquí el problema es luego encontrarle la justa medida a los intereses, porque sí podemos coincidir en que un interés es usurario, pero el problema va a ser encontrar dónde está la justa medida para que no genere esta violación al enunciado del artículo 21.2 de la Convención Americana. En fin, hemos aplicado también una serie de criterios previstos en normas de fuente internacional, incluso en aspectos procesales.
en aspectos procesales, en cuanto a puntos de inicio para un plazo procesal, en cuanto al tema de requisitos para la procedencia de algunos recursos o medios de defensa. En fin, se ha venido generando una serie de criterios en donde hemos acudido a las normas de fuente internacional. Así es que yo con esto lo que trato de evidenciar es que no es que tengamos una Suprema Corte de Justicia decimonónica o retrógrada, sino que estamos tratando de encontrarle el justo medio a estas posibles situaciones dilemáticas que se le pueden presentar a los juzgadores. En el punto concreto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y nuestra Constitución, pues fue el otro tema que se trató en la contradicción de tesis 293. Recuerden ustedes que en esa contradicción de tesis había dos temas. Uno, la relación jerárquica entre tratados internacionales y Constitución, que insisto, por mayoría se dijo que ya no hay relación jerárquica, que están al mismo nivel. A mí ahí lo que me cuesta un poquito entender es si están al mismo nivel, porque van a prevalecer las restricciones constitucionales. Pero bueno, eso ya fue una discusión que yo perdí en su momento en el Pleno de la Corte. Pero bueno, el otro tema era, en esa misma contradicción, si las sentencias de la Corte Interamericana, en los casos en los que México no es parte, porque naturalmente cuando México es parte, nuestro país tiene reconocida la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y naturalmente que las sentencias que se emitan en las que el Estado mexicano sea parte son vinculatorias para el Estado mexicano y para todas las autoridades del Estado mexicano. Pero la duda surgió respecto de aquellas sentencias que emita la Corte Interamericana en aquellos casos en donde el Estado mexicano no es parte. Se dijo, bueno, esas sentencias que se le denomina como jurisprudencia interamericana de derechos humanos, porque allá no es por reiteración, sino que cada resolución de la Corte Interamericana va integrando jurisprudencia. Se dijo, ¿esa jurisprudencia interamericana es vinculatoria para los jueces mexicanos? El tema de la relación jerárquica y las restricciones constitucionales, si ustedes recuerdan, esa contradicción de tesis fue aprobada por una votación de 10-1. Cuando pasamos al siguiente tema de si las sentencias de la Corte Interamericana, en los que México no hubiera sido parte, era vinculatoria para los jueces mexicanos, se determinó que sí era vinculatoria para los jueces mexicanos en aquellos casos en donde generaran una protección más amplia. Y esa votación fue por una mayoría de 6-5. La situación hoy por hoy también está un poco problemática. ¿Por qué? Porque decimos, que conste que yo fui de los 5 en el segundo tema, porque decimos que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculatorias para los jueces mexicanos, pero pues naturalmente que las sentencias de la Corte Interamericana no van a tomar en cuenta las restricciones constitucionales al ejercicio de los derechos. Entonces, por un lado decimos que las restricciones constitucionales deben prevalecer incluso ante normas de fuente internacional, y por otro lado decimos que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculatorias para los jueces mexicanos, sentencias en las que de antemano sabemos que no se tomarán en cuenta las restricciones que marca nuestra Constitución. Y tal vez por eso esta contradicción de tesis no es tan mala, porque pues tiene una variedad de contenidos y de decisiones que, dependiendo de la postura que cada quien tenga, pues puede irse por la primera parte o puede irse por la segunda. Yo, en lo personal, me parece que es contradictoria. En fin, pero esta es la decisión que se tomó, esta es la que impera en estos momentos, y naturalmente se trata de jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia porque fue emitida en una contradicción de tesis.
Muy bien, pues espero con esta breve intervención haber tocado algunos de los temas importantes que yo quería dejar precisados. El primero, que estos principios adquieren una dimensión distinta desde el enfoque doctrinario o académico cuando se tratan de aplicar en la realidad del trabajo jurisdiccional. No resulta tan sencillo, precisamente por la posición que hemos comentado que debe guardar el juez dentro de un proceso. Y dos, también reconocer que tampoco se trata aquí de que satanicemos el control de convencionalidad y que digamos que el principio pro persona no tiene un contenido efectivo. No, al contrario, me parece que estas nuevas herramientas nos dan a los juzgadores la posibilidad, en casos en donde especialmente lo ameriten, digámoslo, de saltarnos un poquito las trancas. Y digo saltarnos un poquito las trancas porque los juzgadores desde siempre nos hemos quejado de que a veces cuando se analiza un caso y llegamos a la convicción de que alguna de las partes tiene la razón, a veces decimos, yo estoy convencido de que esta parte tiene la razón, pero la ley no me permite sustentar esa decisión legalmente o constitucionalmente. Entonces, aunque yo estoy convencido de que esta parte tiene la razón, no se la voy a poder dar porque va en contra de un precepto expreso de la ley que yo tengo que aplicar. Bueno, hoy por hoy, con el control de convencionalidad, podemos un poquito ir más allá de estos límites y hacer un análisis más a profundidad de los derechos de las partes y habiendo definido dentro de mi interior como juez el dilema de quién tiene la razón, entonces sí abocarme a la protección de los derechos de la persona que según mi decisión es a la que le asiste el derecho. Yo les agradezco mucho su atención y su tiempo y desde luego siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por esta brillantísima disertación. Para puntualizar lo que brillantemente nos dijo nuestro señor ministro, hay algo de lo que no escuchamos casi nunca y que son las obligaciones humanas. Escuchamos hablar mucho de derechos humanos, pero no escuchamos regularmente hablar de obligaciones humanas. Y aquí lo que el señor ministro patentiza, a mi modo de ver, es que frente a los derechos humanos hay obligaciones humanas y que los juzgadores, por la característica o una de las características esenciales de la imparcialidad, debe atender también, tener presente en ese ejercicio decisorio a las obligaciones humanas. Porque ciertamente quienes están en sede jurisdiccional se enfrentan con estas dos posiciones y el juzgador debe atender también a las obligaciones humanas. Y encuentra ahora en una óptica jurisdiccional, en una óptica judicial, precisión bastante clara de a qué se refiere la Constitución cuando se expone restricciones expresas. Todos consentimos, me parece que todos consentimos que cuando se matiza en la Constitución un derecho humano con una restricción expresa, significa que está dando una protección de carácter constitucional que el juzgador debe atender y a eso debe estar. Y si el tratado internacional se incorpora, el tratado internacional se ve permeado por la restricción y entonces de esa manera debe atenderse. Y debe atenderse porque hay un principio de orden, que es el principio de orden estatal, el principio de seguridad jurídica. Y la otra es cuando la Constitución nacional no tiene una restricción,
que diríamos son las normas de carácter programático, pues entonces ahí hay la posibilidad de que el juzgador pueda hacer esa interpretación razonablemente ilimitada, porque tampoco debe caerse en una irracionalidad, sino razonablemente expuesta. Como en argumentación jurídica se diría exponer razones fundadas de la decisión. Prevalece la supremacía constitucional. El señor ministro nos expone que el artículo 133 no fue variado en ningún grado y entonces debe prevalecer la supremacía constitucional. Claro, finalmente se queda ese dilema, ese problema que van a tener los juzgadores cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de lo que se dijo, de que ya no solo en donde el Estado mexicano haya sido parte, sino en los otros criterios en los que no ha sido parte, que también son jurisprudencia vinculante, pudiera tocar alguno de los derechos que sí están expresamente normados de manera restrictiva. Entonces, señor ministro, de verdad, nuevamente, muchas gracias por su brillante disertación. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí acompañando a nuestro amigo, el señor ministro, don Jorge Mario Pardo Rebolledo. Muchas gracias.